saludo nuevamente a todos y continuamos en esta serie de programas en los que estamos hablando de la educación en el amor y de la sexualidad. Y en concreto en esta octava sesión en la que estamos tenemos como título Anticoncepción y natalidad, abrirse a la vida. Bueno, ¿dónde encontramos la doctrina moral católica sobre este tema? ¿En dónde ha hablado la Iglesia sobre esta cuestión? Bueno, obviamente en la Sagrada Escritura y en la tradición sí ha hablado sobre ello. A nivel de declaraciones magisteriales, pues fue el Papa Pío XII quien en Casta con Nubis habló de este tema, pero especialmente fue en el año 1968 cuando San Pablo VI, el Papa Pablo VI, publicó La Humane Vitae. Fue un momento clave porque resulta que había aparecido la pastilla anticonceptiva allí en el año 1955. Y claro, llegado el Concilio Vaticano II, había algunos que pensaban que la Iglesia tenía que asumir la pastilla anticonceptiva, pero la Iglesia tenía claro de que nosotros tenemos que ser ciudadanos de este mundo, sí, pero no hijos de este mundo, sino hijos de Dios. La presión fue máxima. El Papa Pablo VI fue muy presionado para que aceptase la anticoncepción. Por una parte, la revolución sexual estaba muy presente. El amor libre, ese sentimiento de que la maternidad estaba como impidiendo la libertad de la mujer, porque le tenía atada en un rol de maternidad. Eso estaba presionando mucho y la pastilla anticonceptiva parece que liberaba a la mujer de ese rol. Por otra parte, también había una presión del neomalthusianismo. Era la época del baby boom y entonces se pensaba que el mundo estaba creciendo de una manera que no era sostenible y había mucha presión por admitir la anticoncepción. Y por otra parte había también como un imperativo cientifista, tecnológico, en el que se venía a decir que todos los adelantos, como el de la pastilla anticonceptiva, que tenían que ser bien acogidos, que la Iglesia no podía estar en contra de adelantos científicos, ¿no? Pero el Papa Pablo VI fue fiel. En cierto sentido se puso el mundo por montera, como se dice, ¿no? Fue un martirio de la verdad. En mi opinión, este caso concreto es un martirio de la verdad en el que Pablo VI, fijaros bien que él tuvo 15 años de Papa y en los primeros 5 años publicó 7 encíclicas y después de publicar la última, Humane Vitae, pues ya estuvo 6 años sin publicar ninguna encíclica, porque la que le cayó encima de críticas, etcétera, fue durísima, y quedó en silencio y en oración, pero obviamente sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. El suyo fue un martirio de la verdad. Y luego ya posteriormente, pues lo que la Iglesia piensa sobre la anticoncepción, que ahora lo vamos a explicar, ha sido recogido en un amplio magisterio posterior, hasta el punto de que podemos decir que es una materia irreformable. El Catecismo de la Iglesia Católica, encíclicas como la Familiaris Consortio y Amoris Laetitia, que luego veremos cómo lo recoge la Humane Vitae con contundencia. Un teólogo como Delibac decía que el Papa no tiene poder para cambiar la fe de la Iglesia y la tradición de la Iglesia, y ante la hipótesis de que uno dijese, pero bueno, ¿podría venir un Papa y cambiar lo que la Iglesia piensa sobre la anticoncepción? Hay que responderle que no, que tal cambio no es posible porque pertenece a la tradición y a la propia Sagrada Escritura. Pablo VI anunció en la encíclica proféticamente algunas cosas que se han cumplido al pie de la letra, vamos a ser claros. Por ejemplo, dijo que si se aceptaba la pastilla anticonceptiva vendría una gran crisis de natalidad. Claro, eso dicho en la época del baby boom no parecía creíble, pero ha acontecido literalmente. Occidente está sumido en una gran crisis de natalidad. Anunció también que se produciría una gran crisis matrimonial. No ha sido cierto lo que decían algunos, de que acoger la píldora les ayudaría más a los esposos a amarse más. Bueno, pues lo cierto es que se ha debilitado el amor. El sexo se ha separado de la procreación y llevaría al sexo separado del matrimonio, al divorcio del sexo y del amor. Nunca el sexo ha sido tan fácil y nunca el amor ha resultado tan difícil. Y quizás esta gran crisis ha tenido su origen en la introducción de la anticoncepción, en la expresión del amor sin responsabilidades, para entendernos.
Y es más, y el Papa Pablo VI profetizó no solo la crisis de natalidad, no solo la crisis del matrimonio, sino que profetizó también en la pérdida de respeto hacia la mujer. Lo dijo en el año 68. Esto va a provocar pérdida hacia la mujer. Y ciertamente así ha sido. Fijaros cómo la violencia machista, por mucho, ¿no?, que la persigamos, está creciendo. Bueno, pues ese fue, ¿no?, el contexto en el que la Iglesia habló de la anticoncepción. ¿Qué razones morales existen, profundas, para decir no a esa anticoncepción? Voy a intentar describirlas en argumentos lo más, digamos, prácticos y apologéticos posibles. La afirmación clara de la Humanae Vitae es que no se puede separar por la voluntad del hombre la dimensión unitiva de la procreativa, es decir, la sexualidad está para unirse entre los esposos y para estar abierto a la transmisión de la vida. Esas dos dimensiones yo no puedo hacer que se separen si Dios quiere que estén unidas, ¿no? Esta es una afirmación clave. Voy a dar un paso más. Es que en la llegada de un hombre a la vida hay un acto creador de Dios. No solo los padres han engendrado un cuerpo, es que Dios ha creado un alma. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros, a diferencia de los animales, nosotros no nos reproducimos. El ser humano se procrea, que es distinto. Los cristianos, la palabra reproducción no la utilizamos para el ser humano. Se reproducen los animales. Y bueno, pues ahí tenemos en una granja, llega el veterinario a fecundar a las vacas. Y no hay ningún problema moral en ello. Pero es que en el ser humano estamos hablando de que hay una procreación. Es que cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, que por cierto es impresionante ver cómo ahora se sabe científicamente que en el momento de la concepción se produce una luminosidad, un destello de luz, en ese momento hay una infusión del alma, Dios infunde el alma. Por lo tanto, es una procreación. El hombre está ayudando a Dios a la creación de un ser humano. Hay una colaboración entre el hombre y Dios en la creación de un ser humano. Colaboramos con Dios en la creación. En cada concepción de un ser humano hay una intervención creadora de Dios que crea el alma, al mismo tiempo que los padres engendran un cuerpo. En el origen de nuestra vida hay una intervención del amor de Dios, no solo de los padres. Al mismo tiempo que los padres expresan el amor, Dios infunde el alma. El lugar digno que Dios ha querido para que la vida sea transmitida es la expresión del amor conyugal, porque en él hay una expresión de amor. La vida nace del abrazo conyugal del hombre y de la mujer, en el que también interviene la acción creadora de Dios creando el alma. Por eso le llamamos la procreación. Pues bien, si esto es así, vamos a decir ahora claramente, es que la anticoncepción es poner una barrera por parte del hombre a la posible voluntad de Dios de hacer fecundo el abrazo sexual, infundiendo un alma. Es como si dijésemos, por si acaso Dios quiere infundir un alma y crear un ser humano, vamos a poner una barrera ante esa posibilidad, ¿no? Por lo tanto, es una acción de rebelión del hombre frente al fin de la sexualidad. Y a esto vamos a añadir una cosa más, que no únicamente nos estamos cerrando, ¿no?, a esa dimensión procreativa, sino que la expresión sexual se ve afectada al introducirse la anticoncepción. O sea, al decir la anticoncepción, no únicamente nos estamos cerrando la transmisión de la vida, sino que no nos estamos comunicando el amor de igual manera, porque en el fondo la expresión de la entrega sexual pierde la capacidad de totalidad, que por cierto, supongo que muchos habréis leído el famoso libro de Roma Dulce Hogar, en el que se cuenta la conversión de Scott Hahn y de su esposa, ¿no? Pero me llamó profundamente la atención cuando lo leí, que ellos, siendo, ¿no?, de algunas confesiones protestantes, su primer punto de acercamiento a la Iglesia Católica fue la Humanae Vitae, porque se dieron cuenta de que era cierto, de que la introducción de la anticoncepción, la aceptación de la anticoncepción, hacía que la expresión de la entrega del amor no fuese plena en el seno del matrimonio. Muy interesante leer ese testimonio de conversión. También hay otros argumentos
otros argumentos interesantes, ¿no?, para apoyar el porqué del no a la anticoncepción. Otros argumentos interesantes. Que uno es el ecológico, vamos a ser claros, el respeto a la propia naturaleza. La manipulación de la fertilidad no se entiende para quienes defienden la ecología. No se entiende, ¿no? ¿Qué sentido tiene recurrir a la medicina al margen de la finalidad, de una finalidad terapéutica? Tú recurres a la medicina para que tenga una intervención terapéutica de sanar una enfermedad, pero ¿te imaginas que alguien recurra a la medicina pues para decir, ¿me da usted una pastilla para quedarme sordo esta noche? Pero hombre, ¿qué pasa? ¿Que la audición es una enfermedad para medicarse frente a ella? O que alguien dijese, ¿me opera usted para quedarme cojo? ¿Pero cómo? ¿Te vas a operar para quedarte cojo? Pero si la operación será para sanar, no para... Es que así hacemos, ¿no? Que recurrimos a la medicina para esterilizarse, para que el hombre pierda una facultad natural. ¿Puede haber algo más antiecológico que recurrir a la medicina para no sanar, sino más bien dejarnos discapacitados sin una capacidad natural? Por eso fijémonos, ¿no?, de que no tiene sentido que el hombre sea ecológico, que estemos pues, subrayando pues, la importancia de respetar los ritmos ecológicos y que al mismo tiempo recurramos a esterilizarnos. No tiene sentido. Es una contradicción absoluta. La auténtica ecología tiene que ser integral, tiene que comenzar por ser una ecología humana. Si la ecología no es humana, ¿qué sentido tiene una ecología de las plantas, del reino vegetal o del reino animal, si la ecología no llega también a la especie humana? Es pura ideología. Una ecología que no llega a la especie humana, sino que se queda en el reino vegetal, mineral, es pura ideología, como lo estamos viendo en nuestros días, ¿no? Por otra parte, digamos también algo, y es que hay determinados medios que se llaman anticonceptivos, pero que en realidad no solo son anticonceptivos, sino que son o pueden ser también abortivos. Como por ejemplo el DIU, el sistema intrauterino, el dispositivo intrauterino llamado DIU, que en el fondo lo que hace es que un óvulo ya fecundado no se pueda implantar en el útero, teniendo por lo tanto un aborto temprano. Muchas personas utilizan algunos dispositivos o recurren, ¿no?, a determinados medios anticonceptivos, pero que en realidad no son conscientes de que están recurriendo a medios que son abortivos, o como también ocurre con algún tipo de pastillas anticonceptivas, que no solo son anovulatorias, sino que también son antiimplantatorias, con lo cual puede hacer que no solo no se generen óvulos, sino que también que los que se hayan generado y se hayan fecundado no se puedan implantar, ¿no? Sin olvidar otro aspecto, y es que, claro, la naturaleza, alguien dijo que Dios perdona siempre, que los hombres perdonamos a veces, pero que la naturaleza no perdona nunca. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que, claro, cuando a veces hemos forzado la naturaleza y hemos forzado que cuando tenía su periodo de fertilidad fuese infértil, la hemos medicado para que sea infértil, pues luego resulta que queremos de repente más tarde en nuestra vida, ¿no?, pues ahora sí quisiera ser madre, ahora que tengo, pues yo qué sé, pues 35, 40 años quiero ser madre ahora, y es entonces cuando la naturaleza dice, pues ahora no quiero yo, ahora no quiero yo. Y es curioso que hoy en día, cuando se hacen los estudios ha crecido muchísimo la esterilidad, la infecundidad, y una de las causas principales que explican ese crecimiento tan grande de la esterilidad es precisamente esta, el que a veces hemos recurrido, ¿no?, pues a anular la fecundidad, la fertilidad, lo hemos forzado y claro, luego la propia naturaleza se ha resentido y luego cuando llega el momento no tiene la disponibilidad de fertilidad, ¿no?
Estas son las razones, por lo tanto, ¿no? Las razones de por qué la Iglesia Católica habla de una manera contundente sobre su no a la anticoncepción. Pero sin embargo, fijémonos bien, sin embargo, la Iglesia sí habla de una paternidad responsable, sí habla de una regulación de la paternidad y de la maternidad, de una regulación natural. ¿Por qué dice eso? Pues porque la Iglesia, en ese respeto de la propia naturaleza, observa que Dios al hombre no le ha hecho siempre fecundo. El hombre no siempre es fecundo, ¿eh? El hombre tiene, pues la mujer tiene unos periodos de fecundidad que son, dentro de su calendario, son pocos comparando con los días en los que no es fecunda. A diferencia de lo que ocurre con los animales, en los que el tiempo de celo en el que existe la atracción sexual coincide con el momento de la fecundidad y de la fertilidad. Sin embargo, y solamente en ese momento, en el periodo animal, la atracción sexual y el momento de la fertilidad no son inseparables. Sin embargo, en el ser humano sí existe también la atracción sexual y ese deseo de expresión del amor en los periodos infecundos. Luego, en la propia naturaleza humana, Dios ha dejado inscrito la posibilidad de la expresión del amor en los días fértiles y en los días infértiles, ¿no? Y entonces la Iglesia, en ese discernimiento, entiende que es moral el recurso a la expresión del amor sexual, pues en los días no fértiles, que es moral tal recurso, siempre y cuando obviamente se haga no por un motivo egoísta de no querer tener hijos, sino por algún motivo grave en el que alguien entiende que por razones económicas o de salud conviene posponer el siguiente hijo, por razones que pueden ser de tipo de salud o de tipo de situación familiar, etcétera, en las que hay razones suficientes para una regulación de la natalidad. Pero para que una regulación de la natalidad sea moralmente correcta, hace falta dos temas, ¿no? Digamos que haya dos premisas que estén bien solucionadas. La primera es que el fin que se persiga no sea egoísta, porque si uno en su regulación de la natalidad lo que quiere es no tener hijos para no tener que sacrificarse y vivir más cómodamente, obviamente lo haga recurriendo a un método natural o a un método artificial, el fin es malo. Pero aparte del fin bueno y bien discernido, es decir, que no sea por un motivo egoísta, también el medio elegido debe de ser moral. Y el medio elegido, como hemos dicho anteriormente, el método de la anticoncepción, viola ese principio del respeto de la naturaleza y el respeto del designio de Dios de poder infundir el alma, mientras que un método natural no viola en absoluto ese lenguaje de la naturaleza, porque en la propia naturaleza Dios ha dejado inscrito la posibilidad de que la expresión del amor sea también en días no fecundos. Bueno, y es curioso el hecho de que hoy en día pues, se han ido desarrollando distintos métodos de conocimiento de la propia fertilidad. Hubo un matrimonio que se llamaba el matrimonio Billings, un matrimonio australiano, que ellos tuvieron, ¿no? Pues el conocimiento, tenían un poco la curiosidad de ver cómo las tribus aborígenes australianas tenían una natalidad muy regulada, comparando con las tribus de otros lugares, ¿no? Como del Amazonas, donde tenían una natalidad pues, en la que muchos de los niños que nacían pues, eran incapaces de poderlos sostener y morían. Sin embargo, las tribus aborígenes australianas sí tenían, ¿no? esa capacidad de una natalidad regulada, y adentrándose en su cultura, este matrimonio de médicos, el matrimonio Billings, descubrió que las tribus aborígenes australianas, desde toda la sabiduría ancestral que tienen de miles de años, tenían un conocimiento de cuándo la mujer era fecunda y no fecunda, y regulaban su natalidad desde los ciclos. Ese método sintotérmico también ha sido en gran parte
perfeccionado por el llamado, el método Billings, por el llamado sintotérmico, perdón. Y bueno, pues hoy en día obviamente existen diversos métodos para poder conocer los ciclos de fecundidad. Lo que es importante que entendamos es las razones últimas de dónde está la moralidad, y la moralidad tanto en lo que se refiere a los fines que perseguimos como a los medios que utilizamos para poder conseguir esos fines. Quiero concluir subrayando algo importante, y es, porque creo que somos conscientes de que a veces se han hecho lecturas distorsionadas del magisterio del Papa Francisco, como insinuando que el magisterio del Papa Francisco va en una dirección opuesta a la Humanae Vitae o a Familiaris Consortio. Y sin embargo, os quiero leer un párrafo que es el número 222 de Amoris Laetitia, en el que vais a ver con qué contundencia se manifiesta en esta encíclica sobre la familia del Papa Francisco sobre la Humanae Vitae. Dice: el acompañamiento debe alentar a los esposos a ser generosos en la comunicación de la vida. De acuerdo con el carácter personal y humanamente completo del amor conyugal, el camino adecuado para la planificación familiar presupone un diálogo consensual entre los esposos, el respeto de los tiempos y de la consideración de la dignidad de cada uno de los miembros de la pareja. En este sentido, es preciso redescubrir el mensaje de la Humanae Vitae y la exhortación apostólica Familiaris Consortio, la primera del Papa Pablo VI, la segunda de Juan Pablo II, para contrarrestar una mentalidad a menudo hostil a la vida. La elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. En la medida en que los esposos traten de escuchar más en su conciencia a Dios y a sus mandamientos y se hagan acompañar espiritualmente, tanto más su decisión será íntimamente libre de un arbitrio subjetivo y del acomodamiento a los modos de comportarse del ambiente actual. Siguen en pie lo dicho con claridad por el Concilio Vaticano II. Cumplirán su tarea de común acuerdo y con esfuerzo común. Se formarán un juicio recto atendiendo no solo al propio bien, sino al bien de los hijos ya nacidos, discerniendo las condiciones de los tiempos y del estado de vida, tanto materiales como espirituales, y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia familia. En último término, son los mismos esposos los que deben de formarse este juicio ante Dios. Por otra parte, se ha de promover el uso de los métodos basados en los ritmos naturales de fecundidad. También se debe hacer ver que esos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica, insistiendo siempre en que los hijos son un maravilloso don de Dios, una alegría para los padres y para la Iglesia. A través de ellos el Señor renueva el mundo. Bueno, he querido leer este párrafo un poco largo, pero lo he querido leer para que no queden dudas en nosotros de la continuidad, de esa doctrina de la Humanae Vitae. También en el magisterio del Papa Francisco, por ejemplo, ¿no? Pues él en Manila, en el año 2015, ¿no? Dijo él: pienso en el Papa Pablo VI, en un momento en el que se proponía el problema del crecimiento de la población. Tuvo la valentía de defender la apertura a la vida en cada familia. Alertó a las ovejas de los lobos que se aproximaban. Y en una entrevista en el año 2014 en el periódico del Corriere della Sera, dice el Papa Francisco: el propio Pablo VI hacia el final recomendaba a los confesores mucha misericordia y atención a las situaciones concretas, pero su genialidad fue profética, pues tuvo el coraje de ir contra la mayoría, de defender la disciplina moral, de aplicar un freno cultural, de oponerse al neomaltusianismo presente y futuro. Así pues, ¿no? Como veis,
Creo que el magisterio de la Iglesia es en este campo especialmente valiente, ¿no? Para entender que nosotros, que el ser humano, en lo que a la natalidad se refiere, nosotros no nos podemos constituir en árbitros de la vida. No. Solo Dios es el árbitro de la vida, ¿no? Nosotros nos tenemos que convertir en intérpretes humildes del plan de Dios, discerniendo, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿De qué manera nos has pedido que seamos transmisores del don de la vida? Y en mi situación, con mis limitaciones, con mis características, ¿de qué manera yo también puedo colaborar contigo en el milagro de la vida? Porque es que pocos milagros hay mayores que el milagro de la vida, y poder colaborar con Dios, ¿no? En que de nuestra descendencia pueda venir el bien al mundo. Cuando nos cerramos a la vida, posiblemente estamos impidiendo que el bien de Dios venga al futuro de la humanidad. ¿Te imaginas que Dios tenga un designio de que un hijo tuyo, una hija tuya sea alguien clave para ayudarnos en esta crisis tan fuerte que está aconteciendo en este mundo, y que nosotros, por cerrarnos a la vida, estemos impidiendo ese don de Dios al mundo? Por eso creo que es tan clave, ¿no? La apertura al don de la vida, el discernimiento de la búsqueda de la voluntad de Dios. Repito, nosotros no somos árbitros de la vida, sino que somos intérpretes humildes de la voluntad de Dios, que nos ha pedido que colaboremos con Él en ese gran designio de colaborar con Dios en el milagro de la vida, del cual nosotros somos los primeros benefactores.